Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Cuando un aprendiz de rabino estaba con su maestro y era como él, el resultado inevitable es que hacía lo que él hacía. De hecho, la Gran Comisión se trata de hacer lo que él hizo. ¿Qué principios nos enseñan los evangelios sobre qué hizo Jesús? ¿Es posible que no hayamos entendido del todo bien las formas de Jesús? ¿Cómo aplicar esos principios en nuestra época tan diferentes a las del Maestro? Estas y otras preguntas las conversaremos aquí, en Entre Semana. Explorando las 3 metas de un aprendiz. Ya en las últimas semanas hemos explorado lo que es estar con Jesús. La semana pasada vimos lo que es ser como Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de esa última meta, que es hacer lo que Él hizo. Y Jesús mismo dijo, ustedes harán, y no solamente lo que Él hizo, sino cosas mayores que de lo que Él hizo. Y eso es la meta de un aprendiz. Espera. El continuar, ¿qué? ¿Cosas mayores? ¿Cómo? Dime, ya tiraste la bomba de una. ¿Qué son las cosas mayores, pastor? ¿Qué haremos? Las cosas mayores, bueno... que algunos toman eso como para decir que tenemos que hacer aún obras milagrosas más espectaculares que Jesús. Como que tenemos la obligación de hacerlas. Sí, porque Jesús dijo que lo íbamos a hacer. Cosas mayores. Te soy sincero, yo creo que, yo siempre he tomado las cosas mayores como en cuestión de impacto. Tú actualmente estás enseñando Cristología y quizás lo tienes muy fresco, pero las cosas mayores, yo cuando lo leía siempre lo tomaba como, bueno, Jesús estuvo con 12 hombres enseñándoles, pero los que realmente en el libro de Hechos dicen que dieron vuelta al mundo no fue Jesús, fueron sus discípulos. Fueron los discípulos. ¿Es por ahí? Yo creo que va por ahí y va por una cuestión de la obra única particular del Espíritu Santo. Okay. O sea, el Espíritu Santo, Jesús lo anticipa, porque viste que en Juan cuando dice que mora con vosotros, pero estará en vosotros. No significa que el Espíritu Santo no tenía un ministerio antes de Hechos capítulo 2, solo que desde Hechos capítulo 2 en la iglesia tiene un ministerio que es único. O sea, nunca antes en la historia de la redención y de la historia de Dios vemos al Espíritu Santo haciendo lo que hizo. Y no tiene que ver con espectacularidad, con lo milagroso que 1 Corintios lo tenía todo y es un desastre. Entonces tiene que ver con esas cosas que a mí me encanta como lo explica Bible Project, cuando ese video del Evangelio del Reino. ¿Viste? Sí. Cuando dice, y en este mundo al revés, el Evangelio va a triunfar por medio del perdón, de extender gracia, de amar a los enemigos, y lo grafican ahí. Está genial. Sí. Cosas mayores. Pero bueno, perdón la interrupción, pero que dijiste cosas mayores y es como que, ¿qué? Bueno, fíjate, John Mark Comer, el autor de este libro que estamos siguiendo, practica el camino. Deberíamos tener como un vínculo de sponsor, ¿no? Si compras el libro con este vínculo, entonces ahí nos... Tenemos que decirle... No tenemos. Claro. Hey, Marcos. ¿Cómo se llama? ¿No? Hey, acá tenemos... Somos poquitos, pero vamos fielmente. Podríamos contactarlo. ¿Por qué no? No perdemos nada. Bueno, de hecho, estaba tratando de contactarle... perdón, esto es muy, muy interno, muy nuestro, pero para la conferencia de Converge, al cual pertenecemos, estaban tratando de contactarle para que justamente hablara acerca de la eliminación del apuro. Pero creo que conflictuaba los... Estaba muy apurado. Sí. Andaba apurado. Bueno, volvemos. Ese es otro libro de Comer muy recomendado. Pero está bueno esto de hacer lo que él hizo. Ok, sí, quería leer. Dale. Lo que decía, si eres un aprendiz de Jesús, tu objetivo final es crecer y madurar hasta convertirte en el tipo de persona que puede decir y hacer todas las cosas que Jesús dijo e hizo. Ahora, suena como una meta muy alta. Súper alta. Y inclusive pensaba... ¿Es real? Sí, no, dirían la típica, ¿no? Sí, no. Antes de eso pensé en lo que tú decías, porque él cita Primera de Juan. ¿Viste? En capítulo 2, versículo 7 creo que es, cuando dice...
o antes, verso 3, sabemos que el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, la verdad no está en él. Estoy leyendo capítulo 2, el que dice que permanece en él, aquí está, 6, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. En la Reina Valera era como que debe andar como él anduvo. Sí. Como él andó, dijo el otro. Sí. Como él anduvo. Y es eso, pero el tema es que lo que tú acabas de decir tiene el sustento bíblico de Primera de Juan 2, pero siendo honestos, suena a veces súper irreal. Sí. ¿Por dónde piensas que va? Y Comer tira una, que estamos de acuerdo, y lo estábamos hablando antes de grabar, y el punto que tira Comer es que sí, él lo podía hacer porque era Dios. Uh-huh. Y la consecuencia y me gusta cómo lo dice, porque Comer dice esto, la consecuencia involuntaria, pero trágica, de decir, bueno, pero él era Dios, es que si asumimos que Jesús hizo todo lo que hizo porque era Dios, es probable que lógicamente también supongamos que nosotros no podemos hacerlo porque no somos Dios. Uh-huh. Por eso digo sí y no, o sea, no somos Dios, no lo somos, Uh-huh. pero creo que esto de hacer lo que él hizo demanda de nosotros un abordaje cristológico pequeño, pero hablarlo. Claro, y creo que es importante por las conclusiones lógicas, ¿no? Uh-huh. Al que llegamos. Por ejemplo, una de las cosas que querían enfatizar los creyentes, especialmente en la época de la ciencia y todo, Uh-huh. del alumbramiento, era el hecho de que Jesús hacía un montón de milagros. Claro. Y eso era una muestra de que él era Dios. Uh-huh. Y su deidad se mostraba a través de sus milagros. De ¿sí, sus no? milagros, sí. Ok, eso fue un argumento en un tiempo, Uh-huh. o sea, con cuestiones apologéticas, o sea, tratando de comprobar de que Jesús era Dios. Sí. Que a lo largo de la iglesia han tenido diferentes debates. Y que es parte, pero no es el todo. Podríamos discutir un poquito, pero las credenciales de milagros responde a algo mesiánico más que divino, aunque dice, bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. No o es sea, lo mismo. no tiene que ver con, hey, aquí llegué yo Dios y es como que vengo y listo, arreglo todo y se acabó. ¡Pum! Sí, porque Jesús no es el único que haya resucitado muertos. Lo hizo Elías y correcto. Moisés y Josué hicieron un montón de milagros. Sí. Entonces, los apóstoles sanaron. Entonces, si los milagros para Jesús era una muestra de su deidad, pues entonces tenemos un problema, porque hay otros seres humanos que sí también hicieron milagros. El problema también tiene que ver con la bajada práctica, en el sentido de que las cosas que hizo Jesús, al decir, Jesús lo pudo hacer porque Él era Dios, me descalifica, porque yo no soy Dios. Y genera lo que dice Comer, esa lejanía y esa consecuencia involuntaria, ya que como nosotros, o sea, me pides que si digo que permanezco en Él, debo vivir como Él vivió, pero Él fue Dios, y como yo no soy Dios, entonces yo no puedo vivir como vivió Jesús. Ajá. Y ahí es donde digo, en estas semanas que estuve enseñando Cristología, les decía a los alumnos, creo que en nuestro cristianismo, nuestra vida en Cristo es muy pequeñita, es muy mediocre, es muy sin profundidad, porque tenemos un Cristo pequeñito. Y donde siempre el argumento final, es que Él era Dios. Ajá. Entonces era como, dale Jesús, hace hambre, decían los discípulos, y bueno, muchachos, y agarraba, boom, y ponía un banquete. Y a veces creemos que era así. Hay mucha idea distorsionada, muy de película. Muy Aladino. Ajá, sí, ¿no? Y el genio es Jesús. ¡Pum! Claro. A ver qué puede hacer. Sí. Y sí, yo creo que el problema también es uno de énfasis, porque cuando enfatizamos las cosas espectaculares, como dijimos al comienzo, entonces pensamos que al hacer lo que Él hizo es hacer milagros. Uh-huh. Y no. El gran énfasis de la vida de Jesús era que Él vivía constantemente en dependencia con su Padre. Sí. Y creo que eso es definitivamente una cosa que nosotros podemos imitar y hacer. Y lo que dice Comer, y podemos hablarlo ahí en Lucas, porque él cita a Lucas, es
¿de dónde entonces sacó el poder Jesús? Sí. O sea, ¿de dónde obtuvo su poder? Y si me permites, ya que vengo con fresco cristológicamente hablando, Dale. Lucas es el libro que más habla del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y él es el mismo autor de Hechos. Y la continuidad es evidente. El Espíritu Santo obrando en Jesús, el Espíritu Santo obrando en los seguidores de Jesús. Fíjate en el capítulo 3 de Lucas, cuando él capítulo 4, cuando él es tentado, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En un versículo 2 veces menciona el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo llevándolo, llevándolo allá. Después de la tentación, cuando regresó, versículo 14, a Galilea, en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región, enseñaba y fue a Nazaret, donde en la sinagoga, que es lo que cita Comer, levanta el rollo, ¿te acuerdas de Isaías? Y el texto que él lee es el de Isaías capítulo 61. ¿Y qué dice Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Otra vez el Espíritu. Y si no me equivoco, termina ese capítulo mencionando, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero el concepto es que es el evangelio que más habla del Espíritu. Y uno dice, ¿y por qué el Espíritu Santo? O sea, si él era Dios, ¿por qué necesitaba eso? En Isaías 11:2 dice que ¿te acuerdas? 1 y 2, que un retoño, se me olvidó, ahora lo busco, pero que del tronco de Isaí va a surgir, y el Espíritu, y sobre él morará el Espíritu de Dios, y da características, espíritu de sabiduría, espíritu de bla, bla, bla. La plenitud del Espíritu va a estar en ese prometido descendiente de David. Sí, sí. Y el énfasis, entonces, en el Espíritu es lo que... Ahí está, 11:2. El Espíritu del Señor reposará sobre el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y eso es algo que está a nuestro alcance. Ahí está. Eso es algo que nosotros sí podemos imitar. Podemos vivir en dependencia del Espíritu. Podemos, a través del Espíritu, vivir una vida totalmente diferente. Entonces, podemos hacer lo que Él hizo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Correcto. El problema es cuando queremos hacerlo espiritual, queremos ser espirituales al querer hacer lo que Él hizo y diciendo, no, sí, yo sé que el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo como que está ahí como sí, yo creo en la tercera persona de la Trinidad, pero cero impacto en mi vida. Sí. Entonces intento hacerlo en mis fuerzas, que vimos el capítulo anterior, es estrategia fracasada, pero aún permíteme rascar un poquito en esto del Espíritu Santo en Jesús. Porque, lo hablamos antes de grabar, generalmente les pregunto esto a los alumnos en Cristología, si tengo que elegir deidad o humanidad, si tengo que elegir una de las dos, de cuál prefiero inclinarme. Y la mayoría dice deidad. Y ese es un error tan grande que fue el péndulo en los primeros años de controversia de la iglesia. ¿Te acuerdas? Sí. Uno negaba deidad. Jesús era Dios, Jesús era hombre. El otro negaba la humanidad. Y que cuántas voluntades y todo eso. Pero qué peligro pensar que puedo ir a favor de una y en desmedro de otra. Jesús, como ser humano, decidió vivir una vida en dependencia de su Padre Celestial. Él ejercitó fe, él tuvo fe. Eso enseña el libro de Hebreos. No tenemos tiempo para... Sería interesante una serie de libro de Hebreos, así, ir por capítulo, porque Hebreos tira bomba por todas partes. Pero bueno, él ejerció fe. Él confió en su Padre Celestial. ¿Cómo vivió en dependencia de Dios? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, eso nos genera un Jesús mucho más cercano de lo que, pero Él fue Dios, yo no puedo hacer y me quedo cruzado de brazos. Obvio, en Él no estaba la herencia de pecado, que está en nosotros, pero el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos es el que mora en nosotros. Sí. Entonces creo que cuando pensamos en, tengo la tercera meta de ser aprendiz, hacer lo que Él hizo, antes de ponernos a hablar de qué fue lo que hizo, tenemos que ver la fuente de poder, ¿no? El versículo que siempre nos cita Steve, ¿cuál es? Romanos
Romanos 7 o Romanos 8. ¿Cuál? Que por el Espíritu hagan morir Romanos sí, creo que 8, Romanos 12, 8, 13. Sí, 8, 2 y 13. Ajá. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, que no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella van a morir. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a la carne, vivirán. Es por medio del Espíritu. Sí, yo le doy muerte, pero es por medio del Espíritu. Ahí está la fuente. Sí, y eso además es algo que nos permite vivir en un mundo cambiante, haciendo cosas, o sea, hay veces donde el imitar a Jesús o hacer las cosas que hizo Jesús, tratamos de entrar al mundo de Jesús, cuando no es necesariamente así. No. Hay un fenómeno, se llama cultos de cargo o cultos de cargamento. No sé si te he contado esto. No. En la Segunda Guerra Mundial, en las islas alrededor de Australia, Nueva Guinea, habían tribus que no tenían mucho contacto, casi nada de contacto con el mundo de afuera. Ellos vivían como la edad de la piedra. Y cuando llega especialmente el ejército de Estados Unidos, que tenía una póliza de ir tomando islas, usándolo como base y después peleando contra los japoneses, ellos traían cargamento y ellos hacían intercambio con los nativos de la isla. Y fue una revolución para ellos, era algo increíble. Claro. Llegaban estos pájaros de metal, se aterrizaban, salían regalos de la panza de los pájaros y después se iban. Y después de la guerra, ya los soldados levantaron todo y se fueron. Y algunos de los isleños no sabían cómo hacer para que regresara ese pájaro de metal. Entonces decidieron recrear todo lo que vieron. Entonces hicieron pistas, hicieron torres de comunicación. Mira. O sea, todo lo que vieron lo fueron imitando de manera rústica y cruda. Y obviamente no funcionó. Porque ellos lo veían como un regalo de los dioses que les trajeron eso. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nosotros pensamos que simplemente copiar lo que vemos y no entender a profundidad cómo funciona, puede traer desastres y frustración. También pienso en un autor, hay un autor llamado A.J. Jacobs, y él escribió un libro, El año de vivir bíblicamente. Y lo que hizo era, tomó literal todo lo que leía en la Biblia, en el Antiguo Testamento, viene de un trasfondo judío, entonces trató de vivir bíblicamente. Sí, bíblicamente, no mezclando la ropa, las fibras de la ropa, no afeitarse la barba, etcétera. Dice que hasta apedrear adúlteras. Dice que le tiró una piedrita a una mujer que estaba cruzando. Wow. Pero eso es una manera simplemente de copiar burdamente y no entender. Y creo que cuando profundizamos, internalizamos la misión de Jesús, los métodos de Jesús, hablando de esto de andar en el Espíritu, ahí es donde podemos imitarle, pero no como estos cultos de cargamentos. No. A ver, Jesús hizo esto, yo voy a hacer esto. Es entender de que se trata del poder del Espíritu y la dependencia de Dios. Y en eso, mientras te escuchaba hablar, decía, imagínate estar en vivo y preguntar, a ver, ¿cómo se manifiesta la obra del Espíritu Santo en tu vida? Si tienes un trasfondo pentecostal carismático extremo, vas a hablar de cosas así como, wow, súper. Si eres medio místico, no, es cuando yo siento la voz que Él me habla. Y si eres de una línea más tradicional, es como que me da miedo hablar del Espíritu Santo y no caer en un pentecostalismo extremo. Entonces es como que, espérame, vamos a copiar. Y algunos hasta dicen, ¿qué? ¿Espíritu Santo? ¿En qué momento? ¿Cómo? No hablamos de eso. Y sabes, te escuchaba ahí y decía, ¿cuántas veces no hemos escuchado la apelación de, si Jesús oró para elegir a sus discípulos, siendo Él Dios, ¿cuánto más no vas a orar tú? Ok. Y, o sea, es como repetimos de manera inconsciente, como borreguitos que simplemente imitan y dicen, ok, si todos van para allá voy. Y como dijiste tú, sin reflexionar, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿De qué manera encaró? Y cuando uno lo empieza a ver en términos de
una vida en dependencia. O sea, si el ser humano que nació sin herencia de pecado necesitó vivir en dependencia del Espíritu Santo, amigos, nosotros estamos menos 20 en cuanto a la necesidad de la única, y digo esto, la única fuente de poder. Porque si no es en dependencia del Espíritu Santo, no sirve. Es imitación barata. Sí. Si no es en dependencia del Espíritu Santo, a lo mejor me va a servir por un tiempo. Es lo que decía Watchman Nee, ¿te acuerdas? Tan citado del libro de Sentados andad y estad firmes, cuando en la historia es que no puedo perdonar a mi esposa que me engañó. Sí, no puede, qué bueno. Nunca va a poder hacerlo. Correcto. En sus recursos jamás, ¿no? Entonces, sí creo que antes de hablar de los ritmos que él propone, porque Comer propone 3 ritmos y después propone algunas prácticas que las queremos hablar aparte. Pero antes de hablar de estos 3 ritmos que él propone de cómo, porque son tantas cosas que él hizo que tenemos en la lista exhaustiva y terminamos haciendo lo que dice Jacob, decía, ¿no? Que viviendo viviendo bíblicamente, viviendo como Jesús, un ayuno de 40 días. Sí. Y hay algunos que lo hacen. Lo hacen y dicen, wow, no, sí, porque eso me ayuda a ser como Jesús. Ahora, no dudo que un ayuno de 40 días, aparte de ser muy demandante, difícil, seguro que vas a aprender muchas cosas acerca de ti mismo, pero de que ¿a eso fuimos llamados? No necesitas hacer... Mira, si haces 2 días suficiente, aunque hagas 12 horas. Pero bueno, tema aparte. Vamos a los ritmos. ¿Te parece? Okay, sí. Aclarado, cimentado lo del poder. Vamos al ritmo. Decías. Y este tema de ritmos son cosas que podemos ver en la vida de Jesús y lo podemos importar de manera directa. Y es algo, yo creo que es independiente de las circunstancias. Las circunstancias de Jesús en particular. O sea, pensando son principios atemporales. No, Correcto, no responden a Israel siglo I. Sí, y es además algo que se menciona en los evangelios, Sí. en las epístolas. Entonces, o sea, hay una instrucción de hacer esto. Sí, porque si fuera exactamente como Jesús, tendríamos que ir a la sinagoga y no hay. A menos, no sé, ¿hay en Querétaro sinagoga? ¿Hay? No sé, creo que no. No sé, que yo sepa. Tenemos que buscar. Quizás podremos comenzarlo. Vamos, ritmo 1. Ok, son 3 ritmos. Crear espacio para el evangelio, es decir, hospitalidad. Predicar el evangelio y demostrar el evangelio. O sea, la verdad, no son cosas... No descubrió la pólvora Comer. Exacto. Nadie la descubrió. O sea, y nadie está detrás de eso. Okay. Inclusive yo siento que son círculos que se intersectan, o sea, uno da lugar al otro, pero tratamos de perfilarlos de manera breve y concisa en cuanto a qué habla esto de el primer ritmo, crear espacio para el evangelio, y él habla de hospitalidad, ¿no? Y es muy interesante esto de hospitalidad porque pone como ejemplo la historia de Zaqueo. Sí. ¿No? Que Jesús va a cenar y termina va a comer a la casa de Zaqueo, y Zaqueo se transforma en su aprendiz. Y claro, la murmuración fue a comer con un pecador. Vuelvo a repetir, quizás para nosotros es como, sí, pero no es tan así. O sea, la comida en un contexto judío era un punto donde tú tratabas como un igual, por lo tanto era límite, o sea, marcaba algo. Si tú comías con alguien, o si decías, yo no como con es porque estás marcando un límite claro. Bueno, hasta el día de hoy. O sea, el comer con alguien es algo íntimo. No invitas a cualquiera a casa. Sí, no. Y o sea, quiero compartir estos momentos contigo. Los judíos eran un poco más estrictos porque marcaban, o sea, judío, gentil, no comas con esta persona. Y Jesús lo que hacía era que él iba con personas controversiales. Y les abría, o sea, ahí me encanta porque se autoinvitó. Dice, voy a tu casa. No imites a Jesús en eso, autoinvitándote a las casas de las personas. Llego a tu casa, justo llego a la hora de cena. Alex, te caigo hoy. Bueno, es interesante que este hombre Comer cita a un teólogo de apellido Carris, Robert Carris, y dice, Jesús hizo que lo mataran por la forma en que comía. Y me encantó esa frase. Sí. Pero, claro, suena a lo mejor como muy provocadora, pero es verdad. Él comía con todas las personas incorrectas. Con traidores como Zaqueo,
con prostitutas, leo directo del libro, con gentiles, con impuros. Y es como, y es más, fue acusado, ¿te acuerdas? Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía. Ujú. Y viene el hijo del hombre y lo acusan de comedor, de glotón y borracho. Sí. Y de amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, no es ningún halago lo que se dice ahí. Ujú. Sí. Cuando uno entiende eso, entonces hospitalidad no tiene que ver con invito a mis amigos a casa. Correcto. Aunque la incluye. Sí. Estamos hablando de crear espacios con un motivo más grande. Ahora, estoy tratando de buscar para ver si lo tienen en español, porque un libro que yo leí hace mucho y él lo cita es El de Rosaria Butterfield. Se llama en inglés The Gospel Comes with a House Key. Ujú. El Evangelio viene con una puerta de casa. Estoy casi seguro que sí. Lo busco. ¿Sí? Mientras hablas, te lo Sí, busco. sí, búscalo. Y ella, su historia es increíble. Ella Ujú. antes era una profesora lesbiana, una historia muy similar al de Lee Strobel, Ujú. en el sentido Sí. de que quería desmentir al cristianismo. Ella quería realmente entender qué es lo que pensaban, por qué estaban tan locos. Y empezó a reunirse con un pastor, que el pastor dijo, oye, ¿quieres saber un poco más? Sí, Ujú. porque ustedes que son tan, no sé, homófobos y Claro. etcétera, vente a comer. Hmm. Y creo que era un día a la semana, Sí. por mucho tiempo. Y se sentaba y comía, y ella hacía preguntas y lo respondía, y así continuó. El hasta Evangelio viene con la llave de la casa. Así es. Está en ¿Y sí español. está en español? Sí, está en español. Ok, ¿lo podemos poner en las notas? Ajá. Ok, perfecto. Porque ese libro me encantó Hmm. porque ella postula una hospitalidad, dice, radicalmente Ordinaria, sí. Y es interesante porque es radical porque lo que estás haciendo es estás abriendo la puerta de tu casa. No- Estás no es común. exponiéndote de cierta Ujú. forma. Y es ordinaria en el sentido de que es solamente eso. Sí, no es más que eso. Es, vente a comer. ¿Qué hay? Creo que tenemos espagueti. Vente. Y si no alcanza, pues vamos a la esquina, compramos otro paquete. Y ya. O sea, muchas veces nosotros nos cerramos tanto y hacemos un evento de la hospitalidad que termina cansándonos y termina siendo caro. Y termina Porque- caro porque y el estresante. postrecito O sea, y que la- vamos a invitar a alguien. ¡Uy, ese estrés! Ajá. ¿No? Escuchándote recién, decía, las personas ven su casa, su espacio físico, como el lugar más seguro, por lo tanto no cualquiera entra ahí. Ajá, sí. Y es como que genera estrés porque cuando vengan, no quiero que me conozcan así. O sea, tampoco estoy diciendo que te den lo mismo que invites a alguien a tu casa, que diga, hey, no tengo nada limpio, ponte a... Pero es lo que hablábamos la otra vez. Un amigo, hablando de intimidad, no sé si fue acá o fue en una predicación de la iglesia, pero cuando uno descansa... Tú lo mencionaste, el concepto ¿Qué? del descanso como parte de la intimidad. Cuando llega Sí. un amigo a casa y me ve que estoy limpiando, me ayuda a limpiar. Ujú. Y yo no me urjo. Sí. Ahora, cuando llega la visita que no veo, que la invité una vez y que fue el evento, llegó antes y es todo un estrés. Pero cuando la hospitalidad se vuelve así, radicalmente ordinaria, Ujú. no hay problema. Y creo que esto responde otra vez hasta dónde me da miedo hacer lo que Jesús hizo porque me expone. Sí. No quiero que me conozcan. Sí. Me da miedo. O sea, pienso en esa escena en Juan capítulo 2, Ajá. donde, que tú lo citaste, donde todos decían, oye, ¿qué onda con este Jesús? Y, ven. Ven. Ajá. Ven a ver. En Juan capítulo 1. Y que pasó toda la tarde con él. Vengan. O sea, yo creo que ¿Dónde ese moras, tipo, no? Sí, ese tipo de soltura es lo que va a permitir que hagamos espacio para el Evangelio. Yo estaba pensando mucho en espacios. Nosotros en nuestra familia hicimos con varios miembros de la familia extendida un chat para poder hablar y debatir. En nuestra familia hay opiniones muy distintas en varias áreas.
y alguien hizo este chat como que, oye, solamente vamos a hablar. Y me di cuenta que no sirve el propósito. Porque no, como es contencioso, es debate, todos siempre andan con la guardia arriba. Aunque es muy cordial, termina siendo un tipo de performance, termina siendo teatral, ¿no? Entonces, yo voy a tirar esto. Claro. Y termina siendo como una batalla de rap, ¿no? O sea, entonces, wow, sí, que le dijiste esto y respondió con tal y no supo responder. Y yo me doy cuenta que para que realmente haya una conversación con la guardia baja, uno tiene que sentarse frente a otra persona, hablar de cualquier otra cosa, crear un espacio para que podamos interactuar, pero de manera, o sea, tranquilo, nadie está en tu contra, nadie está hablando. Y por eso también yo creo que la comida es excelente, porque no hay nada que baja la guardia más que una comida. Estamos comiendo. Punto. Yo te sirvo y podemos hablar. Y creo que eso es lo que es propicio para dar oportunidad para que el evangelio empiece a moverse en esa atmósfera. Y si vemos a la vida de Jesús, dice que iba de comida en comida. Por eso decía, lo mataron por cómo comía, ¿no? Ajá. Y pensando lo que decías, Comer dice la belleza del método de Jesús y le añadiría la simpleza. Lo que tú dices, la simpleza de que está al alcance. Es que es algo que ya estás haciendo. O sea, comes. Sí. Simplemente es una de esas comidas, una vez el ritmo que tú quieras elegir. Y dos, cualquiera puede hacerlo. O sea, no necesitas, no estamos hablando de que... Y ojo, porque a veces hay personas que toman esto y dicen, ok, voy a hacer esto. Y cuando llega la persona, le empiezan a atacar con preguntas. Y no, es crear espacios. Sí. Y en ese crear espacios se da sola la conversación. Ni siquiera tú tienes que provocarlo. Recuerdo una vez, fuimos a cenar, nos invitó alguien y su esposo inconverso, no solo inconverso, ateo, anticristiano, anti-Jesús. Y tuvimos la oportunidad de cenar. Y decidimos que no íbamos a tocar el tema. Y el tema no salió. Adivina quién lo sacó. Él. Entonces, bueno, ya que él lo sacó, sí, conversamos sobre el tema, claro, pero ni siquiera fue necesario. Entonces, se da sola la oportunidad. Creo que esto de crear estos espacios me encanta a través de la hospitalidad. Comer habla de que hospitalidad en griego es lo opuesto a xenofobia, ¿no? Y creo que en el mundo en el que vivimos, tan xenófobo de tantas cosas, seríamos bichos raros practicando esto, ¿no? Sí. Entonces, sí terminamos por el camino angosto porque estamos haciendo lo que hizo Jesús, ¿no? Sí. Y está al alcance. Sí, sí, y yo creo que a la medida que vas practicando, porque yo creo que hay una direccionalidad a esto de la hospitalidad, donde tú comienzas quizás con tu círculo más íntimo, tu círculo de comodidad, pero tiene que haber un empuje intencional hacia la ampliación de ese círculo, hasta llegar, justamente lo que dijiste, ¿no? Aquí estoy leyendo el libro, dice, la palabra empleada es filosemian, que en griego es una palabra compuesta, filo, que es amor, y xenos, forastero. Entonces es, en vez de xenofobia, que es fobia al xenos, el extranjero, es filo, es amor al forastero. Entonces, la hospitalidad bien llevada te va a empujar a que puedas incluso tener a personas extrañas e invitarles a tu casa y tenerles. Hay personas que, no, la comida no. No, eso es nosotros. Nada más. No se negocia. Y si quiere encontrarnos por café o lo que sea, va, pero la comida no. El abrir tu casa hace la diferencia. Sí. Es entonces, increíble. ese es el primer ritmo para poder hacer las cosas que hizo Jesús. Ritmo número 2 es predicar el evangelio. Porque el evangelio no va a llegar a otras personas por osmosis. No. O sea, tú dijiste, ¿no? Y quizás a veces hay dos extremos
Algunos dicen, no, hospitalidad, crear espacio, y vamos a amarnos, y vamos a hablar de cualquier otra cosa menos el Evangelio, y nunca tocamos el Evangelio. O sea, tú lo dijiste como que uno puede ir tranquilamente al tema, a esperar que se baje la guardia, pero en algún momento tenemos que apuntar al tema. ¿No sientes que, de alguna forma, mucha de la discusión en cuanto a predicar el Evangelio responde a este tema pendular, ¿no? De no predicar porque, bueno, Dios traerá, Dios hará. Viene un énfasis, estoy hablando de lo que hablamos, ¿te acuerdas de lo del el amplio espectro de la cristiandad, que después ya fue un amplio espectro de serie, ¿no? Pero después cuando vino este evangelismo de masas, ¿no? Que terminó redundando en métodos creados por, ¿cómo dijiste que eran? Por un tipo de... Las 4 leyes que la hizo un hombre que era... Bill. Pero no era de negocios, era alguien que se dedicaba al marketing, de las 4 leyes espirituales, ¿no? Y que eso no significa que está mal, simplemente fue el resultado de ese énfasis y se critica, entonces después se va al otro lado. Y hoy en el mundo en el que vivimos, y quiero rascar algo ahí, porque Comer uno tiene que leerlo en el contexto en el que está. Porque si no, uno puede decir, este tipo está diciendo que prediquemos, pero ninguna parte dice que prediquemos. O sea, él hace una observación donde en el ambiente donde él vive, en Estados Unidos, donde hay un cristianismo muy cultural, predicar el evangelio es el sinónimo de me paro en una esquina con el cartel que dice Jesús te ama, y con uno más mi compañero y te vas al infierno si no crees en él, o sea, bien contradictorio, ¿no? Y como que se asocia a eso, se asocia a ese evangelismo explosivo, ese confrontador, donde por medio de la ley te voy a demostrar que eres el peor pecador del mundo, y que lo vi en un método que tiene este ministerio Living Waters, donde decía que Jesús, Él te ama para librarte de la ira de Dios sobre ti. Ok, o sea, y ojo, podemos discutir la teología y todo lo que tú quieras, pero qué sádico, no podemos discutir al respecto. Hay que leerlo en ese contexto, 1. 2, él hace un segundo elemento, que siempre estamos predicando el evangelio, o sea, el énfasis que él marca es, estamos contándole a otros lo que creemos que es verdad. Entonces, él habla de qué tipo. O sea, el tipo que le apasiona la política, a los 2 minutos va a estar hablando de política contigo. Y si es pro, no sé, ¿cómo se llama? Capitalismo, o es más de izquierda, te va a tirar lo de él. Si ¿cómo se llama? Si está metido en tema, y lo dice Comer, ¿no? En el tema de salud, es como siempre dice, ¿no? Los crossfiteros, los que hacen crossfit, saludos a todos nuestros seguidores crossfiteros. ¿Cómo te enteras que hace crossfit? Te lo va a decir, ¿no? Sí. O sea, es evidente. El que está metido con temas de salud, el que a lo mejor le agarró el bichito de correr, a los 3 minutos de conversación ya te está inscribiendo en una carrera. Si eres un crossfitero vegano y ateo, explotas. Porque no sabes con qué comenzar. Pero, ¿entiendes la idea? O sea, él dice, ni ese método extremo, pero por otro lado, estás compartiendo algo. Pero quiero terminar lo que tú dijiste. O sea, está todo muy bueno, hay que evitar esa hostilidad, porque hay un elemento. Te quiero conocer, te quiero invitar, pero lo que yo te quiero es quiero una marquita más para mi lista de, listo, ya hice un convertido más. Sí. Pero a veces no sientes que en medio de eso nos terminamos cayendo del otro lado, que hacemos todo y no predicamos. ¿Puede ser? Sí. O sea, es como que hice todo lo que tenía que hacer, pero para no ser acusado de... Nunca predicaste. Y creo que ahí creo que tenemos que hacernos una autocrítica en ese péndulo, ¿no? Y sí, practica la hospitalidad, fíjate dónde Dios está haciendo, sé un testigo, dice Comer, o sea, simplemente habla de lo que crees. Espérate, ¿qué haces? Sí, hablaste de identificar dónde Dios ya está obrando y únete a Él. Eso lo robó de Henry Blackaby, pero claro. además no. Pero es porque es un concepto muy, muy bueno. Yo he escuchado esto de otras maneras utilizando
el pasaje cuando Jesús manda a los 70 a predicar y habla acerca del hombre de paz. Si encuentras un hombre de paz, ve con él primero. Y es lo mismo. Pero el concepto es, Dios ya está obrando en los corazones de las personas. Enfócate en esas personas y ayúdales a encontrar a Cristo. Porque ellos están cuestionando. Y creo que, lo digo para mi vergüenza, yo he desaprovechado tantas oportunidades. Personas que llegan y dicen, oye, hay un problema médico en la familia y cómo, o sea, ¿cómo puedo hacer? Y ora por mí. Y el tipo, ni cristiano, pero estaba buscando cualquier cosa para sacarle de su situación. Y el poder decir, wow, Dios a través de estas circunstancias está sensibilizando su corazón para que pueda escuchar el evangelio. ¡Aprovechalo! Entonces, sí. Un amigo que estuvo en India me decía que una de las formas que tuvieron para compartir el evangelio de forma muy efectiva era eso de orar. Porque hay toda una idea de las enfermedades en India relacionado con sus creencias de dioses, y él me decía que una de las cosas que empezó a hacer era eso. ¿Cómo puedo orar por ti? Yo creo en Jesús, Dios hecho hombre, y oro a Él. ¿Puedo orar a Él por ti en algo particular? Dice que eso los descolocaba y que habría ocasión para hablar de Jesús, porque había un interés en quiero orar por ti. Dime cómo lo puedo hacer. Está interesante eso, de aprovechar esos... Y creo que otra razón por la cual es efectivo es porque muestra un interés en la persona. Claro. Tantas veces nosotros memorizamos un evangelio de fórmula que no responde a la persona. Entonces, como que, mira, la verdad no importa si te interesa, si no te interesa, si te gusta, no te gusta. Te voy a dar este mensaje y lo necesitas y tómalo y adiós. Y creo que cuando partes con un interés por la persona, puedes decir, hey, yo veo un valor en ti, quiero darte algo. Y este algo que te voy a dar es un regalo. Y es el regalo, y creo que esto combina con la siguiente, ser testigos. Es un regalo que yo experimenté. Exacto. Y creo que es importante también, o sea, ser un testigo de lo que Cristo hizo y poder hablar desde tu propia perspectiva, tu propia historia. Y cuando uno puede incluir el evangelio completo, donde puedes decir, Dios me transformó y me sigue transformando. Eso es un mensaje tan poderoso. Pero ¿cómo vas a ser testigos si redujimos el evangelio a un método que nos da un boleto que dice cielo? O sea, ahí está el problema. Y Comer cita ahí o sea, dice una frase, somos testigos, no vendedores. Nuestro trabajo no es cerrar un trato usando la técnica correcta, sino simplemente testificar con nuestra vida a Jesús. Y eso es algo que podemos hacer. Sí. Y no solamente es posible porque es algo real y cercano, es posible porque el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, no está tan lejos, ¿entiendes? Y si a eso le sumamos que el Espíritu Santo está morando en nosotros y nos capacita y nos da su poder, podemos crear espacios para hospitalidad, podemos predicar el Evangelio y usarlo, ¿no? Sí. Añade después hacer todo, o sea, en el sentido de lo que esté a nuestro alcance, poder comunicarlo. Y me gusta lo último que dice, vivir una vida hermosa. Y esto está bueno, porque la idea es que las personas puedan ver en ti, pero no tanto ¿viste esa idea de alguien diferente? Sí, alguien que no. Yo no sé, pasamos hace algunas semanas todo lo que fue Halloween y Día de Muertos, y no tiene que ver con vida hermosa, con yo no celebro Halloween. Es una vida atractiva. Algo tiene, algo hay. ¿Por qué siempre saluda? ¿Por qué, o sea, esas cosas que tienen ¿cómo se llama? Algo diferente. Y eso es lo que hace distintivo al reino de Dios. Desafortunadamente, el evangélico ha ganado una reputación a causa de lo que se prohíbe. No, ellos no hacen esto, ellos no hacen lo otro, ellos no hacen aquello. Y obviamente es un estereotipo, no digo que todos son así, pero ¿cuánto mejor hubiera sido que fuéramos conocidos por lo que sí hacemos? Ellos se aman entre ellos. No, mira, o sea, la verdad es que los que son parte de esa iglesia, ¿cómo se cuidan? ¿Cómo ayudan? ¿Cómo
saben soportar situaciones difíciles. ¡Wow! Algo tienen. Entonces yo creo que ese tema de la vida hermosa, una vida atractiva, creo que es importantísimo, porque eso abre oportunidades importantes para el Evangelio. Lo mejor que uno puede escuchar es, oye, ¿y cómo es que yo puedo tener lo que tú tienes? Eso es el resultado de vivir una vida hermosa. Sí. Ahora, quiero regresar al número 4, el hacer todo, porque en realidad tiene que ver con la vida, yo diría, la vida misteriosa, ¿no? No entra tanto en detalle y lo deja picando como para algo más que vendrá en el libro. Pero yo creo que también el abrirse un misterio. Yo creo que el movimiento apologética y todo, creo que fue muy bueno para reintroducir la lógica al mundo cristiano. Pero, por lo menos en mí, tuvo el efecto de esterilizar el Evangelio. En el sentido donde todo es lógica, todo es ¿cómo es el argumentativo? La apuesta de Pascal. O sea, el argumento claro, teleológico y el argumento... Sí, pero también hay algo misterioso. Sí. Y creo que tenemos que, cuando oramos por sanidad, creer que Dios puede sanar. Y no entenderlo. No. Pero entender de que estamos entrando en un mundo de misterio. En el Comer no lo profundiza mucho porque lo mete en el ritmo 3, que es demostrar el Evangelio. Y él dice, el reino de Dios, cuando Jesús llega y dice, hey, arrepiéntase, predica Juan el Bautista, porque el reino de los reinos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Él dice, hay cosas que Jesús hizo. Y esto puede ser polémico para los que compraron el libro, porque dicen, hey, ¿me estás hablando de que tengo que hacer sanidades, liberación, profecía, justicia? Esas 4 cosas. Y es como, mira, a esta altura de la vida, creo en un Dios que no lo puedo meter en una caja. Pero me gustaría quizás aún una relectura de lo que propone Comer desde una perspectiva, ok, mira, ¿sabes qué? Tú eres de alguien que dice, mira, estas cosas no pasan, ok. Pero como tú dijiste, ¿acaso hoy Dios no puede obrar de manera milagrosa? Y orar por aquel que te dice, hey, ¿puedes orar por mí? Orar de manera responsable, sí, obviamente. Pero orar creyendo lo que es posible. No, sí, claro. Y es ahí donde se empieza a demostrar el Evangelio. Yo creo que hay 2 extremos. Está la persona enferma, está muriendo de cáncer, dices, no, yo no creo que haya mucha salida aquí. Y te piden que vayas a orar. Hay un grupo que va a orar como que de manera muy protegida. Muy segura. Sí, muy segura, exacto. Entonces, Señor, si tú quieres, pedimos que se haga tu voluntad. Amén. Y si eso incluye la sanidad, que así sea. Sí, pero no dijiste nada. Después está el otro lado de la persona que dice, Señor, ya estás sano en el nombre de Jesús, lo declaramos, amén. Listo, ya, muchas gracias, ya vas a ver en 24 horas cómo esto se da vuelta. Y creo que ninguno de los dos sirven de mucho. Pero sí hay un camino de en medio donde reconoces, Señor, sabemos que tú eres poderoso para llevar esto a cabo. Y Señor, te pedimos que esto sea el resultado, que sea sanado. Y ahí se lo dejas. Y obviamente Dios va a hacer su voluntad. Pero si Dios nos invita a pedir, pide. Sí. ¿No? Y creo que muchas veces, volvemos a Santiago, ¿no? Capítulo 1, que pida con fe. Y la fe es la plena certeza de que Dios lo puede llevar a cabo, de que esto no está afuera de las posibilidades. Las posibilidades, correcto. Entonces, sí, creo que este tema de sanidad es importante, el reconocer de que seguimos viviendo en ese mundo de misterio donde Dios es trascendente e inmanente. Si sanidad te generó ruido, la segunda que propone Comer como demostración del Evangelio es liberación y habla de los poderes de oscuridad, demoníacos, las obras del diablo. Paso, número 3. Es loco porque
otra vez, los dos extremos, desde negar una realidad espiritual, sobrenatural, después de andar viendo demonios donde no hay. Otra es de una caricatura medieval de lo que es las fuerzas del mal, y donde creo que leer a Heiser a mí me ayudó a encontrar un punto donde no vamos a ignorar todo el poder de los seres espirituales del mal. N.T. Wright habla mucho de eso, y él dice, a veces cuando hablamos de la obra de Jesús en la cruz, solamente hablamos de que Jesús murió por mí. Y él lo han criticado mucho a N.T. Wright porque él no enseña eso. Y él dice, no, simplemente estoy ampliándolo. La muerte de Cristo fue la victoria sobre las huestes del mal, porque Colosenses así lo explica, ¿no? Sin embargo, hasta que en el ya todavía no, hay una dimensión espiritual. Y pienso que tenemos que ser cuidadosos en encontrar ese punto, como dijiste tú, de ni ignorarlo, ni echarle toda la culpa, pero sí ser consciente, porque si una persona dice, oye, yo estuve experimentando cosas, fui expuesto a cosas de ocultismo, de lo que el nombre que le quieras llamar, ¿a dónde va a pedir ayuda? Y recorre a ti en la iglesia. Oye, tú que eres cristiano, mira, ¿sabes qué? Tuve una situación y tú eres en cualquiera de esos extremos, te perdiste la oportunidad de demostrarle a esa persona el evangelio. Y quizás eso va a demandar capacitarte, instruirte, pedir ayuda a alguien más, pero no podemos ni ignorar esta dimensión, ni echarle toda la culpa, ¿no? Pero hay personas que están siendo oprimidas, están experimentando las consecuencias de estar metidos en un mundo del mal. ¿A dónde van a recurrir a ayuda cuando la necesiten o cuando la quieran pedir? Y creo que ahí es donde tenemos que estar como iglesias atentos a demostrar el evangelio, que es la propuesta de Comer. Sí. Bueno, si te fue bien, ahora la tercera va peor, ¿no? No, o sea, no peor. Pienso quizás en que hay personas que dicen, hey, me estás hablando de cosas que jamás haría. Bueno, tienes la oportunidad de verlo con otros ojos. Por eso lo estoy encarando así, ¿no? Y es profecía. Sí. El número 3. Y yo creo que profecía también. Le hemos enfatizado de manera mística, donde es acerca del futuro y haber una palabra profética. Y también lo hemos esterilizado, donde decimos, no, bueno, profecía es simplemente sinónimo con predicación. Entonces, cuando tú te subes a predicar, estás profetizando. Bueno, ok. Sí. Vamos a un punto medio otra vez. Yo creo que el punto medio es permitir que el Espíritu Santo hable a través de ti. Y si el Espíritu... Y yo escuché un podcast acerca, creo que era con Scott McKnight, y invitó a una persona que estaba haciendo un devocional acerca del Espíritu Santo y habló, dice, mira, yo vengo de un trasfondo donde el Espíritu Santo no se hablaba mucho, pero he encontrado de que yo cuando me encuentro en una situación, alguien me hace una pregunta, pauso y oro y digo, Espíritu, habla a través de mí, por favor. Y dice, hay veces donde viene a mi boca, a mi mente, cosas para compartir que quizás yo por mí solo no lo diría. Y diría, ¿sabes qué? Siento que hay esto y tengo que decírtelo. Y la persona como que conecta con eso. Y creo que esos son recordatorios pequeños, donde Dios simplemente está animando a la otra persona y está diciendo, hey, yo estoy aquí, yo te veo, yo te escucho. Y qué bendición poder hacerlo, o sea, ser el medio por el cual Dios vaya recordando, afirmando a esa persona. Sí. Pero eso solamente va a suceder si yo tengo una dependencia de Dios y entiendo que el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo vive y Jesucristo mora en nosotros, es real. Sí. Si yo no creo que eso es real, yo no voy a practicar el Evangelio de esa manera. Pero si yo creo que es real, entonces yo creo que si Dios está en mí, Dios puede obrar a través de mí. Y eso puede ser algo que yo diga. Quiero agregar un elemento en cuanto a lo profético para ir al último.
dice Comer, esto requiere entrenamiento. Añadiría, requiere discernimiento y responsabilidad. Uno no sabe el impacto que tienes en la vida de alguien cuando estás ministrando a través de su palabra. Y necesitamos tener, y no me refiero solo a un púlpito, cuando estás aconsejando. A veces el no saber escuchar y simplemente ya tener como, ok, esto le voy a decir. Ajá. Pero cuando estás escuchando a alguien con atención y al mismo tiempo que escuchas, estás pidiéndole a Dios, Dios, dame discernimiento para ayudarle a esta persona a ver lo que no está viendo. Y es como que vino a tu mente una idea que no estaba antes ahí. Eso no es algo simplemente de entrenamiento. Eso tiene que ver otra vez con el poder del Espíritu Santo. Ajá. Y de repente, eso no significa, vengo a decirte en el nombre del Espíritu Santo. Uh-huh. No. Pero es decirle, mira, te estaba escuchando, pensé en algunos principios bíblicos y piensa que quizás lo que tú me dices, verlo de esta manera. Y eso que le dijiste fue profético, ¿entiendes? O sea, profético en el sentido del impacto que tuvo para esa persona. Pero eso demanda no solo entrenamiento, discernimiento de escuchar, de tomar, de ver y sobre todo responsabilidad. Agregaría una más. Tírala. Dependencia. Bueno, tienes razón y con eso se cierra el círculo. Porque tú no eres la fuente. No. Tú eres Exacto. el medio. Nada más. Ahora, no significa con eso, te lo digo porque el Espíritu Santo me lo dijo. Tendría el cuidado, pero quizás le diría, mira, no venía con un discurso preparado, simplemente te escuché. Te propongo que lo mires desde este punto de vista, conversemos y hablemos. Y creo que más que decirte lo digo en el nombre del Espíritu Santo, pensando en la dependencia, después cuando sigues hablando con esa persona y te dice, eso que me dijiste me destrabó, y tú dijiste, pero no fue nada del otro mundo. Bueno, ahí está. Ajá. Quizás esa fue la gran confirmación de que fue Dios obrando en ti y a través de ti, ¿no? La última demostración. La última, justicia. Y creo que es interesante esto porque también abusado. Sí. Muchas direcciones en las cuales este tema puede ir, pero si nosotros entendemos de que vivimos en un mundo que está sufriendo los estragos del pecado y a causa de eso hay injusticia, pues entonces nosotros, de cierta forma, regresamos al mandato original, al poner orden al caos que ha creado el pecado y trabajar para que haya justicia en este mundo. Scott McKnight, creo que es en el Conspiración del Reino, ¿sí? ¿Sí? ¿En ese libro era? Que él habla, no sé cómo sería la traducción literal, porque ese no está en español, el de Scott McKnight. El de Kingdom Conspiracy. Kingdom Conspiracy. Él dice, justicia. Y dice, no se enojen, no eres tú, pastor, vestido con tus jeans skinny, dando desayunos a los pobres en la esquina porque estás haciendo justicia social. Nada, decía, no es eso. Y creo que por ahí también va, ¿no? Para no caer en eso, no hacemos nada al respecto. Uh-huh. Y a mí me impactó mucho cuando vino nuestro amigo Alonso, ¿no? Que aprovechamos de mandarle un saludo también, que tenemos pendiente hacer algo con él, ¿eh? Sí. Sí, está más que pendiente. Es proyecto 2025. Donde vamos a hablar de justicia. Sí, vamos a hablar de justicia. Y él vino y habló en la iglesia de violencia interfamiliar y citó, no recuerdo ahora el proverbio, pero es levantar la voz por los que no tienen voz, por los indefensos, por los que claman por justicia. Si no somos nosotros quienes podemos traer, como dijiste tú, orden a ese caos, ¿quién lo va a hacer? Y creo que esa es la gran demostración del Evangelio. Vivimos en un mundo hoy donde todas las semanas escuchamos de injusticias, pero no solo de parte de esta sociedad. Lamentablemente, puertas adentro de la iglesia del Señor. Sí. Y creo que empezar a vivir una vida de orden. Ya solamente el hecho de intentar vivir una vida en orden es demostrar justicia. Porque esto no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Yo no voy a sobornar al policía. ¿Sabes qué? Ok, múlteme.
Eso es justicia. Sí. Y eso es demostración del Evangelio. Y creo que una de las cosas que el compromiso con la justicia hace es que nos ayuda a recordar de que el reino que estamos esperando y queremos, reflejar aquí sobre la tierra, es un reino de justicia. Sí. Y que sí se puede hacer. Yo creo que hay mucho cinismo en este mundo, donde pensamos que actuar de manera justa pues no va a resultar, es que el mundo no funciona así. Y creo que cuando caemos en ese cinismo, usamos las herramientas del mundo, nuestro testimonio cae. O sea, lo que nosotros decimos acerca de lo que esperamos, se torna un mensaje utópico, irreal. Pero si nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer justicia y promover la justicia y orar por la justicia y buscar la justicia, wow, independiente de lo que cueste, entonces ahora estamos trayendo a nuestro aquí y ahora ese reino que tanto esperamos. Y anticipa la llegada del Rey Justo. Claro. Porque algunos caen del otro lado. Bueno, y Alex, está todo muy lindo, pero nunca vamos a poder. Mejor esperemos que Jesús traiga justicia. Total, Él va a arreglar todo. Pero lo anticipamos. Sí. Esa es la idea de la espera expectante. No estar viendo si el anticristo nació o no nació, si el templo... No me importa. A mí me importa poder anticipar a ese Rey justo. Y si no somos nosotros, cuerpo de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Sí, sí, y desafortunadamente, como tú dices, hasta en la propia iglesia, bueno, es que si no hacíamos así, se nos caía todo. Entiéndeme, sí, te entiendo, pero que se caiga. Sí. Si se tiene que caer por falta de justicia, que se caiga. Sí. Vamos a reflejar a Cristo. Wow. Y creo que es importantísimo eso último, porque eso es vivir el Evangelio. Esto da para un capítulo aparte, pero porque ahora que te escuché hablar, entiendo tus palabras que tienen muchas conversaciones nuestras detrás. Da para un capítulo. Pero bueno, como todo capítulo tiene su fin. Nos queda todavía hablar de las otras prácticas que tuvo Jesús. Y Comer habla de estas prácticas y propone un cuadrito ahí. Queremos dividirlo en 2 episodios. Entonces vamos a estar hablando de las prácticas de Jesús que también están a nuestro alcance, que tienen que ver con esta formación, con esta espiritualidad profunda y que poco se habla en círculos cristianos y evangélicos. Ajá. Entonces, bien, nos vemos La próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.